y vamos a buscar el libro del profeta Isaías. Allá en el Antiguo Testamento, un pasaje súper conocido por la iglesia, pero súper conocido. Esos pasajes poderosos que usted lo lee y ya no hay necesidad de predicar nada más, ¿no? Lo leemos y nos vamos para la casa porque ya recibimos el mensaje. Es ese tipo de pasaje que quiero compartir en esta hora con cada uno de nosotros. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer de los versos del 1 al 8, por favor. No hay, ¿cómo se dice?, asamblea de misioneros donde esto no se hable. No hay culto misionero donde no hablemos del capítulo 6 de Isaías, porque es una de las bases, al igual que Mateo 28, donde también nos recuerda la gran comisión, que hoy en día ya no es la gran comisión de la iglesia, sino que se ha vuelto la gran omisión de la iglesia, porque ya no lo estamos haciendo. Entonces son las cosas que tenemos que volver. Por eso quería y quise buscar esta porción de la palabra para que el Señor nos hable, porque ese es el mensaje de esta hora. Las voces, vamos a meditar en ese tema tan interesante. Isaías 6 del 1 al 8, por favor. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Isaías, ahí en el Antiguo Testamento, entre Génesis y Malaquías. Ahí va a estar Isaías. No me lo traigo hasta el Nuevo Testamento porque los confundo más. Amén. Ay, caramba, le falta café a ustedes ahora, hombre. Qué cosa. Me da ñañaras, decía aquel, ¿verdad? Bueno, a ver si la palabra nos anima un poquitito. Dice la palabra del Señor, sígame con su vista, y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, póngale atención a esto, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, bendícenos al escudriñar tu palabra. Padre, úsala para redarguirnos, pero para instruirnos. Úsala, Señor, para retarnos. Úsala para limpiarnos. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Queremos ser dignos oidores de tu palabra, Señor, y dignos transmisores de la misma. Confieso mis pecados públicamente y pido perdón por ellos, porque quiero que en esta hora me uses para traer alimento espiritual al corazón de tu pueblo. Señor, unge mis labios, unge el corazón de tu pueblo, unge nuestros oídos, y que cada uno reciba conforme nuestra necesidad en esta hora. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Decía que este es uno de esos pasajes que se utilizan, que la mayoría de nosotros los cristianos, sea que tengamos muchos años caminando con el Señor, o sea que seamos nuevos, como dicen por ahí, en el Señor, también de alguna forma hemos escuchado esta porción de la palabra, la experiencia del profeta Isaías. Y nosotros decimos y hemos aprendido y hemos enseñado y debemos de sostener que la experiencia de ciertas personas en el relato bíblico puede llegar a convertirse también en una experiencia personal para cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus formas de revelarse han podido cambiar, pero Él no ha cambiado.
las formas de comunicarse con nosotros pueden haber cambiado, pero Él sigue siendo el mismo. Aunque nosotros en lo personal, creo que Dios se sigue comunicando con nosotros en las formas como Él le da su regalada gana, porque para eso es Dios. Nos puede hablar en medio de sueños, nos puede hablar visual, o mejor dicho, audiblemente, nos puede hablar a través de otra persona, de un niño, de un predicador, de una hermana, de un hermano, de como sea, Dios nos puede hablar. Pero hay que tener cuidado porque también el diablo grita. Y a veces grita de tal forma que escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Se lo pongo de esta forma. Desafortunadamente es lo que estamos pasando en nuestras sociedades últimamente. Hay grupitos de personas que gritan de tal forma que callan a la mayoría de las personas. Hay grupos en nuestras sociedades hoy en día que hacen tanto escándalo que la mayoría nos quedamos callados porque les agarramos miedo. Hay movimientos sociales dentro de nosotros que se han pronunciado en favor del pecado y nosotros como iglesia nos quedamos callados. Siendo nosotros la voz profética de Dios, siendo nosotros la voz que clama en el desierto, nos quedamos callados y dejamos que estos grupos sigan haciendo la de ellos y sigan gritando y hacen tanta bulla que pareciera que son todos y son 3, 4. Mire, cuando usted está en medio de un pueblo como mi pueblo, y usted ve platicar a 3, 4 cubanos, usted se quita. Usted no dice, no, es que, y usted ya siente que se dan la cachetada, ¿verdad? Pero así hablan. Pero uno se intimida porque hablan fuerte y hablan, que uno se intimida. De igual forma sucede en nuestros días. Ellos 3, 4 se juntan y gritan y hablan y entonces opacan las voces de aquellos que tenemos un mensaje positivo y un mensaje verdadero que compartir con la sociedad. Y esa es parte de nuestra culpabilidad ahora. Pero, otra vez, las experiencias que Dios nos va a dar son distintas para cada uno de nosotros. La experiencia del profeta Isaías no es muy común. No es muy común. Creo que es el único profeta que se da el lujo, escúchelo, que se da el lujo de decir, vi yo al Señor. Moisés, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, le dijo, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, no hay hombre que me vea y viva. Te voy a mostrar, le dijo, mi espalda, te voy a mostrar mi gloria solamente. Pero Moisés, siendo Moisés, nunca contempló a Dios. Isaías se da el lujo de decir, vi yo al Señor. Aclaro, para aquellos que les gusta escudriñar la palabra. En el griego o en el hebreo hay formas de describir a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Hay nombre para cada uno. Y hay ciertas formas de descifrarlo para entender que las 3 personas es un solo Dios. ¿Okay? En el griego hay una palabra, un nombre que se le da solamente a Jesucristo. Déjeme aclararle esto. Señor, en el término que nosotros usamos, que se lo damos con respeto a Jesucristo. Pero en la terminología del pueblo de Dios, Señor significa Baal, el dios pagano. A él le decían Señor. ¿Okay? Dios tiene distintos nombres dependiendo de la necesidad del pueblo. Si había hambre, era entonces Jehová Jireh, Dios proveerá. Si había guerra, era Jehová de los ejércitos, porque él es el que los sacaba a pelear por ellos, ¿no es cierto? Si había paz, era Shalom, el Dios de la paz. Entonces siempre le daban el nombre dependiendo al momento en el que se estaban encontrando. Una cosa interesantísima del libro de Isaías, que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, es que cuando escriben esta porción de la palabra y llegan a la traducción, no pueden poner, cuando Isaías dice, vi yo al Señor, no pueden poner Señor en el sentido que se usaba en aquel entonces porque dice, yo vi a Baal. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces usan el término que describe no a Dios Padre, sino a Jesucristo. Y le ponen la palabra Kurios, que significa Señor, Lord en inglés. Pero eso solo se le da a Jesucristo.
Entonces, lo que Isaías está diciendo es, no vi al Padre, vi a Jesús sentado en su trono. ¿Me doy a entender, mis amados? ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero a su Hijo unigénito sí lo ha mostrado. Eso estoy hablándole con la palabra del Señor. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, dice Juan. Así es que cuando Isaías dice, vi yo al Señor, vi a Curios, vi a Jesús, en otras palabras, por eso sí lo podía ver. Ahora, por eso digo, la experiencia de Isaías es única. De ahí en adelante, Dios no se mostraba que no fuera de formas como en la nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, se mostraba en forma de humo cuando llenaba la casa, cuando quería platicar con Moisés y no quería que nadie más se escuchara porque había un montón de chismosos, igual que hoy en día. Entonces dice que le decía a Moisés, entra al tabernáculo, y Moisés entraba al tabernáculo y Dios descendía y llenaba la casa de humo y nadie podía acercarse a aquel lugar, porque no se podían ni ver la palma de la mano, porque Dios llenaba aquel lugar de humo, porque el mensaje era para Moisés, no para ellos, porque ellos perdieron la oportunidad, porque le dijeron no queremos oír a Dios, porque la voz de Dios da miedo. Dice la palabra que es como agua, así, y cae, y centellos y todo. Entonces, no los culpo que tuvieron miedo de no escuchar a Dios, ¿no? Hay quienes no nos gusta escuchar ni al predicador porque siempre me avienta pedrada. Dice, bueno, agárrese, ¿no? Esa es la situación que estoy tratando de describirle. Isaías tuvo ese privilegio. Nosotros somos la generación, escuchen, iglesia, nosotros somos la generación de los no videntes. Somos la generación de los no videntes. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le dijo a Tomás allá en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, nosotros somos la generación bienaventurada porque somos la generación no vidente. Nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Jesús, pero lo estamos siguiendo. Nunca lo hemos contemplado, pero lo estamos amando. Nunca lo hemos visto de esa forma, pero estamos siguiendo sus enseñanzas. Me estoy dando a entender, mis amados. Un sermón que necesitamos ponerle cabeza, como dicen por ahí. Cuando digo que nosotros somos la generación de los no videntes, es porque el mensaje para nosotros es un poco distinto. Déjenme aclararlo. Leíamos en el Salmo 19, un día emite palabra a otro día. Los días hablan. Un monte emite palabra a otro monte. De alguna forma la naturaleza habla. Lo que quiero decir es que todo en esta vida tiene voz. Todo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los problemas hablan. Los problemas hablan. Y a veces la voz del problema es tan fuerte que opaca la voz de la fe. Se lo demuestro bíblicamente. Está el pueblo de Israel de un lado y está el pueblo enemigo al otro lado. Y entre medio de ellos dos, dice la palabra, se presentaba un hombre grandote, un gigante llamado Goliat. Y se ponía entre los dos pueblos y volteaba a ver al pueblo de Israel y les decía, bola de chaparros, bola de cobardes, afeminados, vengan, mándenme uno para que pelee conmigo, que venga el campeón de ustedes a pelear conmigo, a ver quién, si los filisteos o ustedes son los más fuertes. Y era tanta la voz de ese gigantote que todo el ejército de Dios se amedrentaba y se escondían. Mire usted, el pueblo de Dios, el pueblo que estaba oyendo o quería oír la voz de Dios, que estaba acostumbrado a ver los milagros de Dios, que estaba acostumbrado a ver la mano de Dios, de repente un solo gigantote los dejó callados y se escondía. La palabra dice que se escondía, literalmente se escondían.
Cada vez que el gigantote se paraba y decía, échenme uno, tengo hambre, ¿verdad? Me lo quiero cenar. Y cuando el rey y Saúl era grande. Dice la escritura que él sobresalía de entre todos los israelitas, el rey Saúl en ese entonces, después viene David, pero el rey Saúl era grandote, él sobresalía y Saúl se escondía. Le tenía miedo al gigante, porque hablaba tan fuerte que les daba miedo a todos. Ay, hermano, cuando habla la renta, ¿verdad? Cuando habla la renta y no lo tenemos, ay, cómo nos aprieta el corazón y nos da de todo en la panza. Porque el problema habla. El problema habla. La enfermedad es más fuerte muchas veces que la fe que nosotros podemos tener en la sanidad divina. Cuando nos dan la noticia, nos temblatamos todo porque está opacando la voz de la fe. Porque la fe también habla. Se lo voy a demostrar más para adelante. Pero la voz del problema es tan grande que no oímos la voz que tenemos que estar oyendo. Hermano, todo habla. Todo habla. Y a veces, repito otra vez, las voces son tan fuertes que opacan aquello que debemos de estar oyendo. Mire, hermano, desde Éxodo capítulo 20, Dios nos dio mandamientos. Y 5 de esos mandamientos que usted reconoce como el decálogo, los 10 mandamientos, los 5 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor directo y nuestra comunión directa con Dios. No amarás a otros dioses, no tendrás dioses ajenos, guardarás esto, etcétera, etcétera. Es una relación directa con Dios. Y los otros 5 mandamientos tienen que ver con la relación entre los unos y los otros. No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el burro de tu prójimo, no desearás el carro de tu prójimo, ni el camello, ni nada, nada. Todo tiene que ver nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Me doy a entender? Ahora, en esa relación, dice el Señor, no quieras tener nada que tu prójimo tenga. Y habemos muchos cristianos que decimos, amén, amén. No. Yo no quiero el carro que tiene mi hermano, pero ojalá y lo choque. No, es que el hermano fue el que recibió ese empleo, ojalá y lo corran mañana. Eso llamamos envidia. Y la envidia no necesariamente es, es que yo no quiero, es que la envidia también es que yo no quiero que tampoco lo tenga. Si yo no lo tengo, que tampoco lo tenga. No es solamente desear lo que el otro tiene, sino que es que no lo tenga. Si yo no lo tengo, ¿por qué él? ¿No? ¿Por qué lo va a tener y yo no? ¿Y cómo está eso de que a él le van a pagar más y a mí no? Y aquí en la iglesia, hermano, que Dios lo bendiga, qué bueno, lo felicito, hermano, qué bueno, y por dentro, ojalá te corran mañana. Es de la envidia. Y la envidia habla. La envidia habla. El orgullo habla. El orgullo habla. No te juntes con ese. No es de tu categoría. No invites al pastor, mucho traga. No lo traigas. No. ¿Cómo está eso de que para qué vas a pasar al altar? Ahí solo los debiluchos pasan. El orgullo que nos dice, que nos habla, que no. ¿Cómo está eso? ¿Por qué le vas a dar? ¿Qué es eso de darle el corazón a Jesús? Olvídate de eso. Si tú eres quien tú eres, tú ya tienes religión. ¿Para qué te acercas a eso? El orgullo de tu tradición. ¿Qué va a decir tu abuelita? Porque todas esas voces uno las escucha, hermano. Ya pasé por ahí. Todas esas voces uno las escucha. ¿Qué va a decir tu mamá si sabe que le diste el corazón a Jesús? Te va a pegar. Te va a dar tu chancletazo. Porque la chancla es remedio para todo allá, ¿verdad? Tened cuidado. Vas a cambiar de religión, le dice a uno el orgullo religioso. Mientras que la sencillez del evangelio te dice, no es cambio de religión, es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Es reconocerlo a Él, reconocer su sacrificio, su amor, su gracia, su misericordia por ti. No es que voy a cambiar de una religión a otra, eso lo hace la gente a cada rato y siguen siendo igual que cuando estaban en la otra religión. Porque la religión no cambia a nadie, nos hace peores. Pero Cristo es el que cambia el corazón del hombre. Cuando uno cambia a Jesucristo, entonces Cristo hace el cambio en nosotros. Uno cambia de religión a cada rato, hermano, sí. Mire este famoso guitarrista Carlos Santana, ha andado y rebotando por todas las religiones del mundo.
y terminó en el catolicismo. Porque dijo, ya estoy harto de todo este montón de religiones. Terminé ahí. Como quien dice, además no haber, pues aquí me quedo, ¿verdad? Aunque sea este pelón me llevo, dice aquel viejo chiste. ¿Ya para qué? Porque no hay convicción. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque necesito abrir su entender y poder percibir esta realidad. Nosotros venimos a la iglesia y espero en Dios, que estoy hablando con fe y con la autoridad de la palabra en cada uno de ustedes, que vengamos a la iglesia no a ver a Dios. Venimos a oír la palabra de Dios. Venimos a oír la voz de Dios. Que dije un momento atrás, somos la generación no vidente. No vidente, pero somos la generación que tiene que escuchar la voz de Dios. Isaías dice, yo vi al Señor, yo vi dónde está sentado, yo vi lo que está a su alrededor, yo vi quién lo está alabando, yo vi los serafines, yo vi lo que sucedió, pero fíjese que durante todo ese tiempo, ¿quién está hablando? Isaías. ¿Quién está relatando? Isaías. ¿Quién está viviendo ese momento? Isaías. Isaías está dolido, Isaías está amargado porque su rey ha muerto, está triste, está agüitado, como decimos por ahí, porque Isaías fue un buen rey y está agüitado. Y en ese tiempo entonces dice, yo lo vi. Y yo lo vi, y vi esto, y vi lo otro, pero nada sucede en él. No hay una convicción, no hay una entrega hasta que no dice, oí la voz de Dios. Cuando usted oye la voz de Dios, las cosas cambian. Porque si usted viene a la iglesia creyendo o esperando ver a Dios, ya se perdió. Si todos los que va a ver es a nosotros, imagínese usted. Pero si usted viene con la convicción de oír la palabra de Dios, entonces las cosas cambian. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hermano, yo conozco gente en mi caminar con el Señor que han visto milagros. Han visto milagros. Han visto cánceres sanados, han visto paralíticos levantarse, han visto sordos que han podido ver, ciegos que han recuperado. Es gente que ha visto, pero que no cree. Que no cree. Romanos dice, ¿cómo van a creer en Dios si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay quien los envíe? ¿Cómo van a oír si nadie les habla? Entonces lo más importante es oír. Si usted no oye la palabra de Dios, nada va a cambiar en su vida. Yo por eso le digo, si se va a dormir, póngase una de esas cositas aquí para que sus ronquidos no despierten al que está a la par suya. Porque el otro sí quiere oír el mensaje. No quiere oír sus ronquidos. Porque sus ronquidos disturban. Yo lo veo, a veces me da coraje porque digo, quisiera estar dormido también. Y aquí me toca estar a mí. Ponerse una cosita esa en la nariz. Oír es súper importante. Nadie puede ver a Dios, pero sí tenemos que saber escuchar a Dios. Venimos a la iglesia con el deseo de escuchar lo que Dios tiene para mi vida y lo que Dios tiene para los míos. Porque hermano, si Dios afecta tu corazón, tu vida afecta a los que te rodean, de una u otra forma, para bien o para mal, para bien o para mal. Lo hemos dicho y lo sostenemos y aquí somos testigos de todo esto que estamos hablando, de que cuando uno sufre un alcoholismo en la casa, no lo sufre solo el que toma, sino todos los de la casa. El que toma lo que sufre solito es la cruda, ¿verdad? Eso sí que bueno, que la sufra solito. Pero todos los demás sufrimos su alcoholismo, o su drogadicción, o su vida de mentira, o sus malas palabras, o su mala manera de vivir. Todos la sufrimos. Todos lo sufrimos. Aunque esté lejos, siempre nos llegan las noticias. Fulanito, fulanito, y uno, oh, man, y uno se agüita y uno siente aquella cosa porque a todos nos afecta. So, vamos a comenzar, o mejor dicho, a continuar, ya los voy a asustar, retomando la necesidad de entender y de saber. Una, todo habla en la vida, todo habla. A veces, repito, alguien habla mucho más fuerte que otros, pero no necesariamente el que grita más es el que tiene la verdad. No. Yo siempre digo, y sostengo esto porque es mi experiencia. Es que fulanitos salen en la televisión y tienen un programa de radio.
Y digo, no todo el que sale en la televisión, el que tiene un programa de radio es porque tiene la verdad. Tiene el dinero para pagarlo, pero no necesariamente tiene la verdad. ¿Me doy a entender, hermanos? Tiene el dinero para pagar eso, y yo le puedo hablar de un montón de gente que dice, perdóname la expresión, cada estupidez, pero como tiene el dinero para pagarlo, y lo mantienen. Porque necesita esto para salir al aire. Y hay muchos que decimos verdades y nadie nos hace caso porque como no salimos en la televisión, no somos famosos. Y como no somos famosos, pues nadie nos quiere oír. Imagínese usted, campaña evangelística con el predicador Luis Schettini, nadie llega. Con suerte el pastor y su esposa, porque los hijos tampoco llegan. Ah, pero si le digo que va a venir, mejor no digo nada porque me va a tener un problema. Hermano, una de las cosas interesantes es, oír es tan importante y tan fundamental que te puede hacer hasta cambiar la verdad. Repito, si alguien grita más, se hace oír mejor, pero no necesariamente es porque tiene la verdad. Leo, búsquelo mejor para que podamos leerlo juntos. Gálatas, capítulo 3, la carta a los Gálatas, allá en el Nuevo Testamento. Y quizás subráyelo para que podamos ir viendo esta situación que es muy interesante. Carta de Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas 3, del 1 al 5. Oiga lo que dice la palabra o léalo junto conmigo ahí, en su mente dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios obra en nosotros a través de los payasos del Evangelio, los que hacemos un gran show del Evangelio, o es porque usted oye la voz de Dios con fe. No es el show el que cambia a la gente, es la palabra de Dios la que cambia a la gente. No es el show que podamos presentar, porque hoy está de moda en las iglesias, ¿no es cierto? El gran show para poder atraer a gente. Cuando lo que la palabra dice es que la palabra es la que tiene que atraernos. La palabra es la que tiene que modificarnos. Es el oír con fe lo que modifica nuestra vida. Por eso, hermanos, que hay mucha gente que oye y no se transforma porque su fe no es removida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y entiendes que el mensaje es para ti como es para mí, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Yo he visto que ustedes regalan a cada rato el sermón. No porque lo compran en CD y lo regalan, no. Porque el que está a la par, ahí te hablan. Esto es para vos, esto es para ti. ¿Y su parte? ¿Y su parte? Por eso hay quienes dejan hasta alguno de por medio para que no se tire el codazo. No llega hasta allá. Es oír con fe. Pablo dice, ¿qué es lo que los hace crecer a ustedes? ¿Las obras que puedan hacer? ¿O es el oír con fe? ¿Qué decía Romanos? La fe viene por el oír. Y oír, no chismes, sino la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Ahora, Jesús usaba ciertas palabras para motivar al pueblo. Y usted las puede encontrar en la mayoría de los sermones de Jesús y especialmente en el mensaje que el Señor manda a las 7 iglesias allá en Apocalipsis. Todas terminan con esa frase que para mí es tan inquietante y es tan retadora. Porque Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hey, todos escuchamos, pero no todos recibimos. Por eso Jesús decía, si has escuchado, entiéndelo, disciérnelo, escúchalo. Que la iglesia escuche, dice Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Porque el Espíritu habla. El Espíritu no es mudo. Yo siempre digo y sostengo, Dios no es mudo. Dios nos habla de distintas formas. ¿Vamos a oír la voz de Dios o el problema que te trajo a la iglesia? O la necesidad que te trajo a la iglesia. O la angustia que estás pasando ahora. O la necesidad que puedas estar pasando. Hermano, para todo eso, Dios tiene un remedio. Aquí hemos aprendido y hemos dicho siempre, y aparece en nuestros boletines, a cualquier situación, Jesús es la solución. La que sea. Si venimos con la disponibilidad de oír la voz de Dios, no te vas a ir de aquí sin oír la voz de Dios. Por muy feo que esté el mensaje, por muy weak que esté el mensaje, por más que se duerman a la par tuya, si el mensaje te va a llegar, porque vienes con la disposición de escuchar, entonces el mensaje va a ser lo que la palabra dice que tiene que hacer en tu corazón. La Biblia dice que Dios no manda su palabra por gusto, siempre hay un mensaje para cada uno de nosotros. Siempre habrá algo que nos motiva. Por eso es, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga, oiga la palabra, oiga el mensaje del Señor. Y quizás no es el mismo mensaje que yo pueda. Yo tenía un problema en la otra iglesia y era que tuvimos que hacer cambios en el sistema que teníamos y entonces se comenzó a traducir el mensaje. Y cuando se estaba traduciendo el mensaje, algunos se recordarán cuando Chepe, José, traducía el mensaje, y yo miraba que los gringuitos de vez en cuando se reían, yo me quedaba serio. Después terminaba todo y me acercaba y yo les decía, ¿y qué sermón les predicó este? ¿Fue el mismo que yo les prediqué o les predicó otro? La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que usted está escuchando? ¿El que le está dando el pastor o lo que el Espíritu te está diciendo? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál de ellos es el que llega a tu corazón? ¿Cuál de ellos es el que te va a motivar? La palabra de Dios tiene que llegar y motivar. El oír aumenta nuestra fe. Por eso es que, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice Romanos. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien hable? Hermanos, es tiempo que la iglesia deje de ser muda y comencemos a hablar, y comencemos a decir, y comencemos a predicar. Ya eso de que la iglesia del siglo XXI tiene que estar cómoda. No, hermano, la iglesia de cualquier siglo tiene que predicar. Ese es el mensaje, esa es la responsabilidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dijo hasta el siglo XX, hasta que Él venga. Hasta entonces nos vamos a callar. Mientras tanto, usted y yo tenemos un mensaje que dar. Jesús es el Señor y el que escucha la voz de Dios y obedece a la voz de Dios, ese tendrá vida y vida en abundancia. Incline su rostro, por favor. Un momentito nada más. Un momentito nada más. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta Pablo. Y no le pregunta a los Gálatas, ahora nos pregunta a nosotros. ¿Has oído con fe? ¿Vas a aplicar la fe a lo que has oído? ¿Vas a permitir que tu fe crezca por la palabra y la palabra crezca por tu fe? Ese es el mensaje que cada uno de nosotros pueda recibir en este día. No escuches otras voces. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a discernir la voz de Dios en medio de todas nuestras dificultades y situaciones. Quiera Dios opacar las otras voces y permitir que la voz de su Espíritu pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu vida. Mientras la iglesia se mantiene en oración, no queremos, no quisiéramos, no debemos determinar este tiempo sin antes decirle a usted que pueda estar en medio nuestro y que aún no le has dado tu corazón a Jesucristo. No podemos terminar este culto sin decirte, Dios te ama, Cristo te ama. Dios te ha amado tanto que mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, para decirte a ti que te ama, para decirte a ti que dio su vida, para que tú tengas vida y vida eterna, como dice su palabra. Si nunca has tenido la oportunidad de darle tu corazón a Jesús, quisiera invitarte en esta hora, por fe,
por fe. No te estoy invitando a cambiar de iglesia, no te estoy invitando a cambiar de religión, no te estoy diciendo que te vengas con nosotros, no. Te estoy diciendo, si Cristo entra a tu corazón, la Biblia dice que tu nombre será puesto en el libro de la vida. Lo que quiere decir que tendrás vida después de esta vida, porque a eso vino Cristo, a darnos vida aquí y aún más allá de la muerte. Porque en la muerte es donde la vida eterna comienza, con Él o fuera de Él. Hoy es el día de decisión. Hoy usted puede decir, hoy tú puedes decidir dónde pasar la eternidad, con Cristo o lejos de Cristo. No lo digo yo, te lo digo humildemente, la Biblia así lo menciona, y la Biblia es la palabra de Dios. Pero si nunca lo has recibido en tu corazón, quisieras hacerlo ahora, no por miedo, sino por gratitud, por fe, y dejar que Cristo venga a tu corazón. Permítenos orar contigo y por ti. Habrá alguien con nosotros en esta hora que quisiera entregarle su corazón a Jesús. Otra vez, no es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador. Si ese es el deseo de su corazón, permítanos orar con usted y por usted, sin avergonzar a nadie, todo lo contrario. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si hoy puede haber fiesta en los cielos, es si usted abre su corazón a la presencia de Dios. ¿Por qué no levanta su mano si usted quisiera entregarle su vida, su corazón a Jesús y nos permite orar con usted y por usted? Otra vez, no es avergonzar a nadie, es indicarte y decirte con la Biblia cuánto Cristo te ama, cuánto Dios te ama y Él desea entrar a tu corazón. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a Él o a ella y cenaré con Él o con ella y Él cenará conmigo. Así que esta invitación es para tu corazón. ¿Habrá alguien en esta hora? Habrá una persona en medio nuestro que nunca antes lo había hecho, pero quisieras hacerlo ahora. Permítanos orar contigo, orar por ti, mostrarte el amor de Dios. Por última vez, habrá una persona con nosotros, habrá una persona en medio nuestro. Señor, gracias, porque hemos venido con el deseo de escucharte. Permítenos salir de aquí, guardando tu voz, guardando tu palabra, guardando el mensaje, Señor, grande o pequeño que hayamos recibido en nuestro corazón. Permítenos meditar en Él, crecer en Él y que Él crezca en nosotros. Y Señor, que por la fe podamos hacer las cosas que tu palabra dice que debemos de hacer. Para la gloria de tu nombre, nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento numérico. Pero ante todas las cosas, para que tu nombre, Jesús, siga siendo glorificado en medio de nosotros. Gracias una vez más por estar con nosotros, por amarnos como nos amas, por bendecirnos como nos bendices. En tu nombre precioso, Jesús. Amén.